Padre, gracias por esta preciosa tarde, Señor, por este precioso día que nos has dado, por esta semana que está por culminar, Señor. Te damos gracias por todas las bendiciones que tú diariamente nos das, Señor. Pero sobre todo, te damos gracias por Jesucristo, Señor, por tu divina palabra, Señor, que es transformadora, Señor. Pedimos que en esta preciosa tarde, Señor, tú nos ilumines, nos hables, Padre amado. Nos guíes, Padre amado, por medio de tu palabra, Señor, que es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino, Señor. Pedimos que tú seas hablándole a cada persona que se conecta en esta tarde y durante el resto de los días, Padre amado, para que nuestra mente sea renovada, Padre amado, por el poder transformador de tu palabra, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Buenas tardes, amados hermanos. Bienvenidos a nuestro estudio bíblico que llamamos Estudiando la Palabra, obviamente. Hoy jueves 26 de marzo del 2026, ya el mes de marzo está a punto de partir y recibiremos con mucho gozo el mes de abril. Hoy vamos a hablar del capítulo 4 de la epístola del apóstol Pablo a los filipenses. Y vamos a hablar bajo el tema el secreto de una vida firme en medio de cualquier circunstancia. Vamos a hablar cómo podemos vivir tranquilos y felices, en paz, contentos, estables, sin importar lo que pueda suceder a nuestro alrededor. Y el capítulo 4 de Filipenses es uno de los capítulos más citados, pero también uno de los mal entendidos de la Escritura. ¿Por qué yo digo eso? Porque muchos de ustedes le preguntan, hermano, ¿cómo estás? Yo estoy en gozo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Otros en medio de circunstancias difíciles, dice, mi Dios va a suplir de todo lo que yo necesito. Y son unas verdades que están precisamente en el capítulo 4 de Filipenses. Pero verdades que pocas veces nos detenemos a entenderlas, a estudiarlas, a analizarlas, para poder ver qué era lo que el apóstol Pablo estaba viviendo. O sea, en qué circunstancias él se encontraba en aquel momento cuando escribió esto, cuando escribió esa epístola tan preciosa. Porque ¿sabes qué? Pablo no estaba viviendo una victoria visible. Él no estaba viviendo en abundancia. Ni estaba gozando de una comodidad placentera, tranquilito allí en su casa. Pablo estaba en la cárcel, Pablo estaba encarcelado. Y sin embargo, desde ese lugar, desde esa prisión, él escribe uno de los mensajes más poderosos sobre estabilidad, sobre paz, sobre tener una mente clara y renovada, sobre contentamiento y sobre provisión. Y esto nos enseña algo desde el comienzo de este capítulo, que el mensaje del Evangelio no nos fue dado para que nosotros funcionemos bien cuando todo va bien, sino que nos ha sido presentado para nosotros sostenernos cuando no nos parece irnos, cuando todo parece que va de mal en peor. En esta tarde vamos a hablar rápidamente de 5 principios del reino que pueden transformar nuestra vida completamente, para que cuando estemos en esos momentos difíciles, nosotros podamos levantar nuestra cabeza y vivir victoriosos. Primer principio dice que tu firmeza no depende de tu situación, sino de tu posición en Cristo. Tu firmeza no depende de tu situación. O sea, de lo que puedas estar viviendo en este momento, sino de cuál es tu posición en Cristo.
Vamos a Filipenses capítulo 4, versículos 1 y versículo 4. Así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor. Amados, versículo 4, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos. El apóstol Pablo dice, estad firmes en el Señor. Regocijaos en el Señor siempre. Escucha esto. Pablo no dice regocíjate en el resultado. Aprovecha y regocíjate porque todo te va bien. Regocíjate cuando te dan una promoción, cuando te llegó el cheque del desempleo, del seguro social. Pablo dice regocíjate en el Señor, no en las circunstancias. Y eso cambia por completo todo el panorama, porque hay días en donde el dinero no alcanza. Hay días donde el cuerpo le duele, y mire, y cómo duele el cuerpo. A esta edad, cómo nos duele. Hay días en donde los problemas en nuestro hogar o en el trabajo son fuertes. Hay días en donde uno hubiera deseado ni siquiera haberse levantado de la cama y quedarse durmiendo el día entero. Pero si nuestro gozo depende de las circunstancias que nos rodean, cuando éstas están a nuestro favor, entonces nuestra vida va a ser como una montaña rusa. Dios nos dice en esta tarde que el gozo del reino no es emocional, es posicional. No nace de lo que pasa, nace de en dónde estás plantado. Explíqueme esto, pastor, te lo voy a explicar. Eso quiere decir que el gozo del reino de Dios no depende de las circunstancias externas, sino de nuestra relación y nuestra posición con Cristo o en Cristo. Entienda que el gozo del reino no es emocional, es posicional. La Biblia enseña que el verdadero gozo no es simplemente una emoción pasajera como lo es la felicidad, sino una realidad espiritual que proviene de estar en Cristo. Es parte de lo que somos por nuestra unión con Él. Al mantenernos unidos, vivimos una vida de gozo. Y yo creo que a estas alturas usted entiende lo que es estar en Cristo, lo que es permanecer en Cristo. Implica que nuestra mente piensa más en Él que en las circunstancias externas. Implica que cuando tenemos problemas lo buscamos en oración. Implica que aunque no tengamos problemas le seguimos buscando. Pasamos tiempo con Él. Hablamos con Él. Hacemos silencio para escuchar su voz. Por eso es que Pablo dice, regocijaos en el Señor siempre. Y escribe, como ya dije, desde una prisión, mostrando que su gozo no dependía de su comodidad, de su libertad, de su provisión, sino de su posición espiritual para con Dios y para con Cristo. De manera que el gozo tampoco nace de lo que pasa, nace de dónde estás plantado. Esto refleja la idea de estar arraigado, o sea, de agarrado de Dios. Porque cuando una persona está espiritualmente plantada en Cristo, su paz, su felicidad y su estabilidad emocional no dependen de lo que está ocurriendo alrededor, ni de lo que digan, ni de lo que hagan, ni lo que opinen la gente. Esto se parece a lo que dice el Salmo 1, donde el justo es comparado con un árbol plantado junto a corrientes de agua que da fruto aunque cambien las estaciones del año. La idea es, si estás plantado en las circunstancias, tu gozo sube y baja. Pero si estás plantado en Cristo, tu gozo es permanente. Jesús mismo lo dijo en Juan 15:11 cuando habló de permanecer en Él
para que su gozo esté en nosotros y sea completo. De modo que en el reino nuestro gozo no depende de emociones momentáneas, no depende de situaciones favorables. En el reino nuestro gozo depende de estar en Cristo, de permanecer en Cristo, de estar agarrado de Dios. Es el resultado de una vida arraigada en Dios, de una vida de relación íntima y personal con Cristo, con Dios y con el Espíritu Santo. En palabras sencillas, el gozo bíblico no viene de lo que nos rodea, viene de aquel en quien estamos nosotros establecidos. ¿Alguien puede decir amén a eso? Mira el ejemplo de Jesús de Nazaret. En medio de una tormenta, los discípulos estaban volviéndose locos y él durmiendo lo más tranquilito. ¿Por qué? Porque la tormenta no estaba dentro de él. Él vivía en paz y él sabía que no le iba a pasar nada. De manera que Dios te dice en esta tarde, tú no necesitas que cambie tu circunstancia. Lo que necesitas es afirmar tu posición en Cristo. Fortalece tu relación con Cristo. Pon tu mirada en las cosas de arriba primeramente. Porque cuando estás en Cristo puedes estar en el valle de sombra y de muerte, pero firme. Puedes estar en medio de la peor prueba, pero estable y en perfecta paz. Y es allí donde se cumple esa preciosa palabra profética de Isaías 26:3. Tú guardarás en perfecta y en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Porque usted dice que porque usted cree que la palabra dice, el justo vivirá por la fe. Vayamos al principio número 2. La paz de Dios es el resultado de una vida de oración intencional. Mira qué principio poderoso este. Usted quiere paz en su vida. Usted quiere vivir tranquilo. Conviértase en una persona de oración. En vez de estar pendiente a las pamplinas que el mundo nos tiene que ofrecer, por más cansado que esté, por más preocupado que esté, pídale al Espíritu Santo que le ayude a desarrollar una vida de oración. Porque en él está el querer como el hacer por la voluntad del Padre, dice la palabra. La paz de Dios es el resultado de una vida de oración intencional. Dios no lo va a provocar en usted a menos que usted intencionalmente busque que Dios lo provoque. Filipenses capítulo 4, versículos 6 al 7. Dice, por nada estéis afanosos. Mire cómo empieza. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracia. En buen español, no estés quejándote tanto por lo que te está pasando. Vete de rodillas delante de Dios a presentar esas oraciones constantemente y a darle gracias a pesar de las circunstancias. Versículo 7 dice, y la paz de Dios, mira el resultado, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. O sea, no tienes que entender qué es lo que está pasando, sino que Dios lo está haciendo. Dice, guardarán vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. O sea, que de alguna manera sobrenatural, por buscar a Dios en oración, Él va a arrancar por completo esos sentimientos de susto, de incertidumbre, de preocupación, de falta de paz. Y la paz de Dios va a guardarte, va a guardar tu corazón, va a guardar tus emociones. Esto, amados, no es una sugerencia. Eso no es si tú deseas hacerlo. Es una instrucción, un mandamiento. Pero Dios nunca pone algo sin darte la herramienta. Nunca te va a pedir nada sin darte la herramienta. Por eso Él dice, ora,
ruega y da gracia. Esas son las herramientas. ¿Para qué? Para que entonces la paz de Dios guarde vuestros corazones. Y esto es profundo, amado, porque la palabra guardará en griego es la palabra phroureo, que implica montar guardia como centinela, o sea, proteger como un soldado armado. Es como si Dios dijera, cuando tú oras correctamente, cuando tú vienes ante mi presencia en oración, yo voy a poner un guardia alrededor de ti, voy a poner un guardia en tu mente, un guardia en tu corazón. Por eso que Jesús enseña lo mismo en Mateo 6:25, cuando dice, no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer, que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, que habéis de vestir. Y al final dice, porque Dios sabe todas las cosas. Dios sabe de qué nosotros tenemos, cuáles son las necesidades nuestras. Y cuando dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, te está diciendo, tírate de rodillas a orar. Trae tus cargas a Dios. Por eso que Él dice, todo lo que pidas al Padre en mi nombre, yo lo haré. Porque cuando nosotros establecemos una vida de oración, el mismo Espíritu pone en nuestra mente por qué orar. Y vamos a orar correctamente. Y cuando nosotros oramos conforme a la voluntad de Dios, a Dios no le queda otra que contestar nuestras oraciones, específicamente cuando le estamos diciendo, yo estoy viniendo de parte de tu Hijo, el cual me dijo que viniera a ti a pedirte esto. Pero es bajo la dirección del Espíritu. Allí los antojos, los caprichos de la vida no tienen lugar ninguno. ¿Sabes cuál es el problema común, amado? El problema es que muchos quieren paz sin desarrollar callos en la rodilla, sin desarrollar una vida de oración. Ese es el problema. Y eso es un problema serio, amado. Porque en el reino la paz no es automática. Es el fruto de una relación activa, íntima y personal con Dios. Y es por eso que en esta tarde Dios nos confronta con amor. Y no es que tienes demasiados problemas. No se trata de cuántos problemas tienes. El problema es que has dejado de procesarlos en oración. Vamos al principio número 3. Lo que piensas define lo que vives. Lo que piensas define lo que vives. Esto es profundo. ¿Qué es lo que hay en tu mente? ¿Qué estás permitiendo que entre a tu mente? ¿Estás permitiendo que el Espíritu dirija y limpie los pensamientos que entran a tu mente? ¿O tienes tu mente abierta a cualquier cosa que venga del mundo, entre a tu mente, o que los susurros y las mentiras del diablo entren a tu mente? Por eso es que Pablo es bien claro en Filipenses capítulo 4, versículos 8 al 9. Dice, por lo demás, hermanos, y aquí que está el filtro, todo lo que es verdadero. Mire bien. Dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, porque no todo es verdadero. Todo lo que es honesto, porque hay cosas que son completamente deshonestas. Todo lo justo, porque hay otras que son injustas. Todo lo puro, porque cuántas impurezas atacan nuestra mente diariamente. Todo lo amable, todo lo que es de buen nombre. Si hay virtud alguna, o sea, si vale la pena, si tiene algún valor, si algo digno de alabanza, en esto pensar. Nadie puede controlar nuestra mente. Nadie puede evitar lo que entra en nuestra mente. Solamente nosotros podemos hacerlo. Por eso él dice, si algo digno de alabanza, en esto pensar. Lo que aprendiste y recibiste y oíste y viste en mí, esto haced. Y el Dios de paz estará con vosotros. Aquí Pablo cambia de oración a la mente.
Primero dijo que cuando oremos, la paz de Dios nos va a guardar. Ahora está diciendo, dependiendo de lo que tú permitas que entre en tu mente, la paz de Dios va a entrar en ti, en nosotros. Dios nos dice en esta tarde que nuestra vida siempre se moverá en la dirección de nuestros pensamientos dominantes. Usted va a hacer o va a vivir su vida de acuerdo a lo que usted permita que venga en su mente y lo que usted piense. Si son pensamientos virtuosos, si son pensamientos puros, amables, usted va a vivir una vida feliz en la paz de Dios. Pero si usted va a vivir pensando en lo que aquel dijo, o lo que aquel hizo, o lo que está sucediendo, o lo que el gobierno decidió, o el bombazo que cayó por allá, o lo que el vecino, no va a vivir en paz. Nuestra vida siempre se moverá en la dirección de nuestros pensamientos dominantes. Por eso Pablo nos presenta con una interesante e importante lista. Todo lo verdadero, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, en eso que debemos estar pensando. Esto conecta con lo que el apóstol Pablo llama en Romanos capítulo 12, versículo 2, transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. O sea, cambia tu actitud, cambia tu manera de pensar, cambia de tu manera de reaccionar, cambia tu manera de cómo ver la vida, cómo analizas y ves a los demás, cambiando la manera en cómo tú piensas. Amado, entienda esto, no todo pensamiento viene de Dios. Algunos de nuestros pensamientos vienen del miedo. Son productos del miedo, de heridas y peor aún de mentiras del enemigo. Esa es la palabra que el enemigo viene a robar la paz, viene a mentir, viene a destruir. Por lo tanto, seamos maduros porque el creyente maduro no cree todo lo que piensa. Examina sus pensamientos, se queda con lo que edifica y rechaza lo que no viene de Dios. De manera que Dios te dice 3 cosas. Número 1, filtra. Filtra porque no todo pensamiento debe ser aceptado. El creyente aprende a examinar lo que llega a su mente. Dice Primera de Tesalonicenses 5:21, examinarlo todo, retener lo bueno. Pero qué triste cuando la gente cree todo lo que le dicen. Cuando la gente cree todo lo que ve. Interpreta todo lo que ve como algo negativo o algo positivo. No, examínalo todo, fíltralo y retén lo bueno. Dios te dice en esta tarde, discierne, aprende a identificar si un pensamiento produce vida, si produce verdad, si produce crecimiento espiritual o si produce temor, mentira o confusión. Dice Filipenses capítulo 1, versículo 9 al 10. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en sabiduría, y en conocimiento. ¿Para qué? ¿Para qué Pablo quiere que nosotros abundemos más y más en ciencia y en todo conocimiento? Para que aprobéis lo mejor a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. Pablo te está diciendo, estudia las circunstancias. Aprende a pensar. Adquiere el conocimiento correcto. En otras palabras, sé sabio, sé inteligente. Para que tú puedas visualizar la verdad de lo que te rodea. Dios te dice en esta tarde, reemplaza. No basta rechazar el mal pensamiento. Se sustituye con la verdad de Dios. Lo voy a leer otra vez. Filipenses 4:8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que de buen nombre, si hay virtud alguna,
Si algo digno de alabanza, en esto pensar. Dios te dice en esta tarde, no solo oramos más, tenemos que pensar mejor, tenemos que pensar sabiamente. Principio número 4. El contentamiento es una disciplina que se aprende. El contentamiento es una disciplina que se aprende. Filipenses capítulo 4, versículo 11 al 13. Dice Pablo, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Aquí llegamos al famoso, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero escuchen su contexto. He aprendido a contentarme. O sea, he aprendido a estar satisfecho, a estar tranquilo, a estar en paz, a tener paciencia. ¿Fue qué? Aprendido. O sea que Pablo no nació así. No fue algo automático, no fue algo que nació con él. Esto rompe con un mito. Muchos creen que la madurez espiritual es instantánea. Aceptaste a Cristo como Señor y Salvador y te convertiste inmediatamente en un hombre maduro espiritualmente. Nada más lejos que de la verdad. Es triste ver el montón de creyentes que llevan años y años y años y años y son bebés espirituales. Pero Pablo dice, yo tuve que aprender a vivir tanto en la escasez como en la abundancia. Yo tuve que aprender a vivir contento cuando fui azotado como cuando estuve en libertad. Cuando fui aceptado como cuando fui rechazado. Cuando fui alabado como cuando fui injuriado. Cuando hablaron mentiras de mí. Cuando dijeron que no servía. Cuando dijeron que fui un fracaso. Tuve que aprender a lidiar con eso. Y a verme como Dios me ve y no como el hombre me ve. Porque muchas veces no es que la gente lo diga, es que el diablo lo susurra al oído y no lo creemos. Entonces, ¿qué significa realmente todo lo puedo? ¿Qué es eso es lo que significa? ¿Qué quiso decir Pablo con eso? Eso no quiere decir que yo puedo lograr cualquier meta, cualquier cosa que se me antoja, tal cual cualquier cosa que me venga a la mente, ni que todo me va a salir bien. Significa que puedo resistir, puedo mantenerme firme y puedo no perder mi fe en medio de cualquier circunstancia que me venga en la vida. Mira Job. Job lo perdió todo, pero no perdió a Dios, no perdió su fe. Porque el poder verdadero no es controlar las circunstancias, es no ser controlado por las circunstancias. Apúntate esa. El poder verdadero no es que yo pueda controlar el medio ambiente que me rodea, es no ser controlado por ese medio ambiente. Que yo pueda vivir en paz en medio de la tempestad. Así como puedo vivir en paz cuando todo me sale bien. Último principio, el número 5. Aquí es donde 2 o 3. Pastor, aquí es donde 2 o 3 no le va a gustar. Aquí se van los likes. Pero hay que hablar las cosas como Dios las manda. Principio número 5. La provisión de Dios opera en una economía de generosidad. Cuando hablamos del reino de Dios, estamos hablando de un gobierno. Que los gobiernos tienen un modus operandi. Hay unas leyes. Y en el caso de Dios hay unas leyes divinas. Y esa ley divina dice que Dios bendice
O sea, en la economía de Dios tiene que haber generosidad de parte de nosotros. Filipenses capítulo 4, versículos 15 al 19. Y ya estoy terminando. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del evangelio, cuando partí a Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir. O sea, que él visitó muchas iglesias y él predicó el evangelio, dejó su alma en el altar, sanó, bautizó, hizo todo lo que tenía que hacer y se fue tranquilito con los bolsillos vacíos. Por eso él dijo, yo sé vivir en la escasez como sé vivir en la abundancia. Dice, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Pues aún a Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. O sea, que no solamente le dieron cuando él estuvo en Filipo, sino que le enviaron, fue la única iglesia que le envió ofrendas para sostenimiento propio de su ministerio cuando estaba en Tesalónica. No es que busque dádiva, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a su riqueza en gloria. ¿Qué es lo que está Pablo diciendo aquí? A ustedes no les va a faltar nada, porque cuando yo tuve necesidad, ustedes me dieron. Pablo le está hablando a una iglesia que había sembrado en él, que le había enviado ofrenda. Dios nos dice en esta tarde que Él es el Dios proveedor, pero es también diseñador de principios. Segunda de Corintios 9:6 dice, pero esto os digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Esto, amado, no es manipulación, es simplemente diseño espiritual. Porque lo que yo te estoy diciendo es lo que la Biblia me enseña. En el reino nosotros no damos para recibir. Pero cuando nosotros damos, activamos un principio espiritual. ¿Sabe cuál es el principio espiritual? El principio del reino de Dios es que Dios no solo suple necesidades, se convierte en tu fuente. Tu fuente no viene del trabajo. Tu fuente no viene de tu profesión. Tu fuente viene de parte de Dios, porque Él fue el que te dio la capacidad, las habilidades, el poder ir a estudiar, el poder desarrollarte en el profesional que eres hoy. Por lo tanto, tu fuente viene de Dios. Él no solamente suple nuestras necesidades, se convierte en nuestra fuente. Desde una perspectiva bíblica, esta idea apunta al principio de dependencia y confianza en Dios como proveedor. No como una fórmula automática, sino como una relación. Porque lamentablemente muchos altares le han dado a entender a los creyentes que mientras más das, más Dios te va a dar. Y por eso vienen y recibe al 100 por 1. Dios le va a dar la gana de darte lo que a ti te conviene recibir. No es porque tú des 10 pesos que te van a venir 100. O diste 100 y te van a venir qué sé yo cuánto. Esa no es la matemática del reino. Desde una perspectiva bíblica, como ya dije, esto apunta al principio de dependencia y confianza en Dios como proveedor. No una fórmula automática, sino como una relación. Yo le doy a Dios porque Dios es el que me provee a mí. Y lo hago como una muestra de mi confianza, de que mi fe está fundamentada en su provisión y no en mis habilidades, ni en la cuenta del banco, ni en el cheque que recibo semanalmente, en el caso mío mensualmente, porque estoy retirado. Dar refleja que nuestra confianza no está en nuestros recursos, sino en Dios. Por eso es que la palabra dice, el justo por la fe vivirá. ¿Fe en quién? En Dios. Fe en su provisión. Fe que aunque no tenga hoy, porque yo soy una persona con un corazón abierto a dar,
Dios me va a dar, Dios se va a encargar de mí. Cuando el creyente da con un corazón correcto, reconoce que Dios es el que sostiene su vida. Jesús lo enseñó en Mateo 6:33. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas. Y esa búsqueda del reino implica también confianza en que Él es nuestro proveedor. Me quedé sin trabajo, algún mejor trabajo viene para mí. De algo Dios me estaba evitando. El principio es que Dios no solo da cosas, Él es la provisión. No solo suple momentos, Él se vuelve en el sustento constante. Dar no compra bendición, lo que expresa es confianza en que Dios es tu fuente. En simples palabras, cuando tú das con fe, demuestras que tu seguridad no está en lo que tienes, sino en aquel que lo provee todo. Por eso, cuando nosotros hacemos un paréntesis para pedir diezmo y ofrenda, no es que estamos pidiendo diezmo y ofrenda. Estamos abriendo una puerta, un portal, para que tú puedas ejercer tu fe y Dios continúe bendiciendo tu vida. O empieza a bendecir tu vida si no has estado siendo bendecido como Dios quiere bendecirte. Eso es todo. No es porque yo tenga necesidad, porque no la tengo. Las necesidades están en los países pobres, como en Cuba, Santo Domingo y otros países más, aún en mismo Puerto Rico, aún aquí mismo en Orlando. Hay personas pasando necesidades. Y ministerios como estos, dependemos de la generosidad de los oyentes, de los feligreses, para poder continuar bendiciendo la vida de esas personas. Nosotros no. Yo no necesito dinero. Yo estoy transmitiendo este servicio desde lo que era la sala de nuestro hogar. La casa está paga, gloria a Dios. Estoy retirado. El cheque del Seguro Social y de la pensión de Walt Disney World, donde trabajé por 30 años, me sostiene junto con el cheque de la pastora, que todavía está trabajando para el Jatón. Y nos da para bendecir en el reino. Gloria a Dios por lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Amado, en simples palabras, cuando das con fe, demuestra que tu seguridad no está en lo que tienes, sino en aquel que provee todo. Hoy vemos que Filipenses capítulo 4 no es un capítulo de frases bonitas e inspiradoras. Es un manual para aprender a vivir una vida espiritual madura, para desarrollar firmeza en Cristo, para encontrar paz en medio del caos, para que podamos desarrollar una mente renovada, un contentamiento aprendido, y que Dios es nuestra provisión sobrenatural. Y hoy Dios no te está llamando solo a escuchar, te está llamando a responder. Por eso yo te pregunto en esta tarde, ¿dónde está tu estabilidad? ¿Estás orando o solamente te estás preocupando? ¿Qué es lo que estás permitiendo en tu mente? ¿Estás dependiendo de las circunstancias o estás dependiendo de Cristo? Si hoy tú reconoces que necesitas alinearte con estos principios que yo acabo de dar, ahí donde estás, dile al Señor, Señor, enséñame a vivir firme, no por lo que pasa afuera, sino por lo que tú haces dentro de mí. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guarde tu corazón y tu mente en Cristo Jesús. Amén. Dios te guarde, Dios te bendiga
Dios haga resplandecer su rostro sobre ti, ponga en ti su paz. Este es el pastor Ángel Luis Rivera de Cristo Rey International Ministry junto a la pastora Vilma Rivera. Comparte este video, dale like y compártelo. No te quedes con esa bendición, compártela con otros. Y nos vemos el domingo a las 9 de la mañana en nuestro servicio, en nuestro compartir de la palabra. Bendiciones. Buenas noches.